Feliz miércoles 10 de julio. Tengan todos ustedes, queridos jóvenes de valor. Como siempre, como cada día, su amigo Cote aquí acompañándoles. Y el estudio de hoy lo hemos titulado Jesús lloró por Lucifer. ¿Sí? Así como lo escuchas. Jesús lloró por Lucifer. Pero antes de cualquier cosa vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre y Señor nuestro, gracias por este nuevo día de vida. Suplicamos, mi Señor, sabiduría para entender tu palabra. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Como ustedes saben, esta semana este trimestre estamos estudiando el gran conflicto entre el bien y el mal, es decir, el gran conflicto entre Satanás y Dios. En la lección número 2 estamos estudiando lo que es la génesis de Satanás, donde hemos estudiado sus orígenes, el orgullo que nació antes de la caída de este mismo. Y hoy vamos a ver cómo Lucifer tuvo sus oportunidades de arrepentirse y no las aprovechó. Pero también vamos a ver que nuestro Señor Jesús lloró por él. Ese lloró de tristeza por perder un hijo. Y para estudiar esta lección el día de hoy, vamos a basarnos mucho en un libro de mi escritora favorita, la señora Helen Harmon de White, en su libro Historia de la Redención. En el capítulo 1 de este libro, es hermosísimo este capítulo, se los recomiendo, busquen este libro, es muy, muy bonito. Y de hecho puede servir de apoyo al libro, pues, el conflicto de los siglos o el gran conflicto. Entonces, comencemos, queridos jóvenes de valor. Miren, es bonito ver en el capítulo 1, titulado, aquí dice, la caída de Lucifer. Entonces, en este capítulo nos habla todo sobre la caída de Lucifer, pero yo quiero tomar ciertos párrafos y explicarles los otros con mis propias palabras para que no sea tan largo el tema de hoy. Entonces, vemos cómo Dios dice así en el párrafo 2 de la página 14, dice: el gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de los santos ángeles, reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él, de modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con él en el proyecto de la creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad, no haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en él. Aquí vemos cómo Dios y su Hijo son uno solo, son el principio, el fin, el alfa y el omega. Esto ya lo hemos estudiado. Sin embargo, en el siguiente párrafo dice lo siguiente: Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron a él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía. Por supuesto, porque él no es Dios, él es un ser creado, mientras que Jesús sí es Dios. No comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Lucifer? Lucifer pensaba que él era el favorito de Dios, pero no es así, es su hijo. Su hijo es Dios, él es un ser creado. Entonces, dice que
en la página 15, en el segundo párrafo, dice que Satanás salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó a las huestes angélicas disimulando sus verdaderos propósitos y les presentó su tema, que era el mismo. Como quien ha sido agraviado, se refirió a la presencia que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él. Entonces era lleno de envidia. Entonces Satanás, Lucifer en ese entonces, porque no se había revelado, recuerden que ya estudiamos lo que es el nombre Lucifer, gran dragón, querubín protector, todos esos nombres, y eso es calumniador, acusador. Entonces dice que hubo una discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Imagínense en eso. Estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo de poder y mando ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Y miren esto. Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su creador en ese poderoso ángel rebelde. Los ángeles leales estaban intercediendo por él. Y oigan esto después. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honras que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Es decir, Lucifer, independientemente de que nuestro Señor Jesús tenía la autoridad, era el comandante de los ángeles, Lucifer seguía con la misma honra, no había ningún problema en eso. Sin embargo, más adelante dice que estos mismos ángeles volvieron a hablar con Lucifer y no les prestó atención. Mire, dice así: Lucifer no quiso escucharlo. Se apartó entonces de los ángeles leales, acusándolos de servilismo. Estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos por incitar la rebelión. Les prometió un nuevo gobierno, mejor que el que tenía entonces, en el que todo sería libertad. Lo mismo que el enemigo de Dios nos plantea a nosotros, lo mismito. Entonces a nosotros nos dice que esa ley de Dios es mala, que el sábado, ¿por qué tiene que ser el sábado si puede ser cualquier día? No, Dios lo dice, nosotros cumplimos. Es sencillo. No hagamos lo mismo que hizo Lucifer en el cielo. Cuando nosotros rechazamos esa ley de Dios, estamos poniéndonos en el mismo caso de Lucifer. Fíjense más adelante, sin embargo, dice: muchos de los simpatizantes de Lucifer, o sea, de esa tercera parte de ángeles que él engañó, dice así: muchos de esos simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza del Padre y su amado Hijo. Entonces miren lo que hizo Lucifer, que también lo hace contigo y conmigo, querido joven de valor. Dice así: el poderoso rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios y que si se sometía a la obediencia servil se le despojaría de su honra y nunca más se le confiaría su excelsa misión. Les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos como para volver atrás y que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, pues jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios, que el Señor no los perdonaría y que tenían que reafirmar su libertad y conquistar por la fuerza el puesto y la autoridad que no se les había concedido voluntariamente. Lo mismo que te dice a ti y a mí, querido joven de valor. Cuando nosotros caemos en pecado y estamos haciendo cosas, nos dice: Dios no te va a perdonar, Él no te va a perdonar. ¿Cómo te va a perdonar y te va a querer como hijo de Dios? Y no es así. No pienses eso. Si tú sabes que estás en pecado, si nosotros sabemos que estamos en pecado, simplemente debemos acudir a Dios.
Él siempre, por amor, nos perdona. Nos perdona, porque su amor llegó tanto así que entregó a su único hijo para morir en la cruz del Calvario por nosotros. No escuches la voz del enemigo, escucha la voz de Dios, querido joven de valor. Fíjense, luego de esto vemos que Jesús en el capítulo 3, que se titula Las consecuencias de la rebelión, Jesús quiere o habla con Satanás. Presten atención, este párrafo es sumamente importante. Dice así: Satanás tembló al contemplar su obra. ¡Wow! Meditaba a solas en el pasado, el presente y sus planes para el futuro. Su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Entonces pasó un ángel del cielo, lo llamó y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo. Le fue concedida. Entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. Deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente y permanecer bajo su sabia dirección. ¿Qué cosas, no? Primero le dice a los otros ángeles que estaban arrepentidos, que no, Dios no los va a perdonar a ustedes, Dios no los va a hacer eso, claro que no, porque su ley es mala, porque Él es justicia nada más, Él no es amor. Oye, pero cuando tuvo la oportunidad de hablar con Cristo para que lo perdonaran a Él, ahí sí como que actuó. ¿Pero por qué? Dios sabe todo, ya van a ver. Miren lo que dice. Cristo lloró. Fíjense, Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le dijo, comunicándole la decisión de Dios, que nunca más sería recibido en el cielo, pues éste no podía ser expuesto al peligro. Todo el cielo se malograría si se lo recibía otra vez, porque el pecado y la rebelión se habían originado en él. Las semillas de la rebelión todavía estaban dentro de él, es decir, estaba pidiendo perdón sin haber estado arrepentido. Entonces dice así: las semillas de la rebelión todavía estaban dentro de él. No había tenido en el curso de su rebelión motivo alguno para actuar de esa manera, y había acarreado ruina sin esperanza, no solo para sí mismo, sino para las huestes de ángeles que habrían sido felices en el cielo si él se hubiera mantenido fiel. La ley de Dios podía condenar, pero no perdonar. Es lo mismo que este ser hace con nosotros, querido joven de valor. Y hoy vengo a decirte eso, que así como Jesús lloró por la desgracia de él, Jesús llora por nosotros también cuando nos alejamos de él, cuando decimos que su ley no es santa, pura y verdadera. Querido joven de valor, hayas hecho lo que hayas hecho, Dios nos va a perdonar mientras que nuestro arrepentimiento sea verdadero, porque solo Él conoce nuestros corazones. Te invito el día de hoy a que lo aceptes, a que aceptes el camino de Dios, el perdón de Dios, y que le sirvamos a Él, servirle con amor, con adoración, servirle solo a Él como nuestro único Dios, como nuestro único Redentor, como nuestro único sustentador. Así que, querido joven de valor, esa es la invitación del día de hoy. Y por supuesto, no olvides, dale like, suscríbete y activa la campana, y así este mensaje del día de hoy llegará a muchos más jóvenes de valor.